políticos en cada una de las realidades. Bien, chicos, en realidad estoy muy, muy contenta por el nuevo ciclo también que empiezan, porque en realidad es para todos, ¿no? Es para todos, y antes de empezar sí querías anunciarles esto de aquí, porque es para todos, no solamente el hecho de que, claro, si vas a querer, ok, si vas a querer postular, perfecto, pero también también si quieres medirte, si quieres ver, o sea, en realidad es algo muy completo. Bien, pero vamos a empezar primero, vamos a empezar con lo que es el tema ahorita que nos compete para que podamos compartirlo. Bien, ok, listo. La posguerra se va a dividir, vamos a hablar, vamos a suponer ya acabó la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, la Segunda Guerra Mundial que acaba en el año 1945. A ver, disculpen, voy a compartir ahí en pantalla que se vea mejor. Ok, listo. Estamos entonces en un proceso de posguerra, subdividido Guerra Fría, ¿no? Tenemos todo el tema de posguerra, que es un tema bastante amplio, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar en específico de lo que es Guerra Fría. Vamos a hablar un poco de la coexistencia pacífica, ¿bien? De la coexistencia pacífica, y terminaremos pues con cómo termina la Guerra Fría, lógicamente con preguntas de UNAC. Vamos a terminar. No, todavía no ¿Bien? empieza. Hasta que escuchas a la profesora y me preguntas. Pero es que la persona de frente sale hablando así, de frente nos dice al uno, buenas noches, ¿ah? Después Es que ya son las 7:04. ¿y qué haces A ver si pueden apagar los micrófonos. Ya, ahora sí. Listo. Empezamos entonces. Bien, estábamos hablando entonces de la posguerra, ¿correcto? Bien, posguerra se divide en dos etapas, ¿correcto? Lo que es Guerra Fría y lo que es la coexistencia pacífica. Bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que fue la Guerra Fría, que es un proceso que abarca de 1945 hasta 1960, y a partir de ahí ya se empieza lo que es la coexistencia pacífica, que es la otra parte. Bien, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Qué va a caracterizar a esta etapa? Tú sabes que los países que resultan triunfantes en la Segunda Guerra Mundial son los países pues de Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿verdad? Resulta Inglaterra, Francia, prácticamente se repite un poquito la historia de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y estos países terminan ganando. Ahora, había una gran diferencia, había una gran diferencia. El tema es que la ideología que tenía la Unión Soviética no era la misma ideología que tenía Estados Unidos, ¿correcto? Estados Unidos tenía una economía capitalista y una ideología y un sistema político, económico, capitalista. Bien, mientras que la Unión Soviética desde el año 1917, ¿qué pasa en el año 1917? Me lo comentas por el chat, me lo comentas por el Facebook, ¿correcto? ¿Qué sucede en ese año? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué sucedió en el año 1917? La primera, ojo, a nivel mundial, la primera revolución socialista. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué país ocurre la primera revolución socialista? Yo sé que tú lo sabes. Bien, a ver, en Rusia, ¿sí? En Rusia, a ver si me lo dijeron acá por el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. John Salinas, felicitaciones. Efectivamente, en el año 1917 empieza la Revolución Rusa, chicos, así como tal. Y es la primera revolución socialista. Para este año, para el año 1945, Rusia mantiene esta ideología. La mantiene en ese momento, cuando termina la guerra, Stalin era el presidente. Bien, pero esa ideología se mantenía, tal cual. Lenin, Stalin mantiene esa ideología. Entonces, había un conflicto. Hubo un conflicto. ¿Por qué? Había una rivalidad, porque ambos países habían ganado. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían sido los grandes ganadores, se podría decir. Con sus ejércitos llegaron a Alemania, llegaron a Polonia, liberaron campos de concentración en los cuales pues los judíos, no solamente los judíos, hemos visto que se torturaban allí a los gitanos, hemos visto lo del holocausto judío, a los homosexuales también, o sea, ellos fueron los que se encargaron de destapar toda esta situación, bien, todo lo que había pasado. Entonces fueron los grandes ganadores y se quedaron también, porque ¿qué pasa cuando ganas? Te repartes el premio, ¿verdad? Entonces para ellos el premio eran los territorios, ellos se reparten territorios. El punto es que en los territorios que habían sido repartidos para la Unión Soviética quería implantar su ideología, aplicar su ideología, mejor dicho, en estos lugares, mientras que por otro lado Norteamérica quería
implantar, aplicar su propia ideología en estos lugares. Bien, entonces se presumía que se iniciaría una tercera guerra mundial. Chicos, en estos momentos la gente del mundo vivió en mucha tensión. ¿Por qué? Porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, que lo vamos a ver más adelante, fueron países muy poderosos. Ambos eran unos países potencias, ambos podían invertir en armamentos, ambos tenían buenos ejércitos. Entonces, el mundo decía, si la guerra mundial, si la Segunda Guerra Mundial nos dejó tan mal, una tercera nos destruye. Acuérdate que uno de los últimos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial fue las bombas atómicas, ¿verdad? En agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que fue de parte de Estados Unidos a Japón. Entonces, la gente tenía conocimiento de los desastres que el hombre había descubierto de aquí en adelante. Sabía que Estados Unidos y también la Unión Soviética podían contar con esta tecnología y que una tercera guerra mundial sería devastadora. Terrible, terrible, terrible. Entonces, dice, se presumía, sí, que pudiese haber una tercera guerra mundial y esta vez definitiva, imagínate. Fue en líneas generales un periodo de enfrentamientos indirectos. Gracias a Dios no hubo un enfrentamiento directo, bélico, por eso se le dice Guerra Fría, ojo, no porque fue en invierno. Por ahí he escuchado gente decir que la Guerra Fría fue porque fue en invierno, no es así. Bien, la Guerra Fría es porque no hubo en realidad un conflicto bélico directo entre estos países. Fue una guerra, sí, porque van a ver ustedes el día de hoy, eso quiero que vean los diferentes acontecimientos que hay, pero no va a ser un enfrentamiento directo, ¿bien? Entre ambos países, y eso es importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Listo, entonces pasamos, chicos. Aquí, no se asusten, ¿ah? No se los voy a leer, sino que sí quisiera que al final, a ver, les envío el material, ¿sí? No, este material no se los he enviado todavía, pero sí sería interesante saber cuáles son las bases ideológicas que me llevan a esta Guerra Fría. La ideología, mira cómo la ideología puede unir o separar personas o separar naciones. Bien, voy a leer solamente las dos primeras frases de cada uno para poder explicarles a ustedes cuál era la ideología que tenía cada uno. Bien, mientras que la Unión Soviética, en esta época era Unión Soviética, no era Rusia, practicaba lo que es el comunismo, el capitalismo era practicado por Estados Unidos. Ambas ideologías van a tener tanto sus beneficios como sus ventajas y sus desventajas. Bien, capitalismo, el término designa el sistema socioeconómico, caracterizado fundamentalmente ¿por qué? Por la propiedad privada de los principales medios de producción. Los medios de producción es lo que me permite a mí producir algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una fábrica, ¿bien? Esa persona es dueña de los medios de producción, ¿bien? Pero esa persona tiene que contratar personal que trabaje en ese lugar. El capitalismo defiende que las personas sean dueñas de estos medios de producción, bien, que le pertenezcan a Pepe Ramírez, a Juan, que le pertenezcan a cualquier persona, siempre y cuando, lógicamente, tengas el dinero para poder adquirirlo, ¿correcto? O sea, cualquier persona puede ser dueño de esos medios de producción y cualquier persona puede contratar personas para que puedan trabajar esos medios de producción, ¿bien? Entonces, aquí está, el derecho, ¿sobre qué base se siente el capitalismo, chicos? El derecho de propiedad privada y la libertad del contrato, ¿bien? Que yo tenga derecho de poder, si yo tengo un dinero, pues libremente compro una propiedad para hacer un taller de repente, ¿no? Y contrato personas, es mi derecho, ¿bien? Es mi derecho. Y genero capital y genero riqueza a partir de eso, ¿bien? Podríamos pasarnos toda la clase hablando solamente de capitalismo, pero quisiera que entiendan en bases generales a qué se refiere. Entonces, profesora, ¿qué es? Ojo, el capitalismo defiende el libre mercado, defiende la globalización económica, bien, son varios términos en realidad que más adelante de repente vamos a ir viendo. Defiende la ley de la oferta y la demanda, que el Estado no se involucre mucho más que como regulador en la economía. Bien, eso es el keynesianismo, por ejemplo, que el Estado solamente regule, pero que no entre directamente en la economía. Bien, importante ahí. Pasamos al comunismo. Bien, el comunismo se entiende por comunismo la organización social y económica, basada en la comunidad de los medios de producción. O sea, los medios de producción ya no le van a pertenecer a particulares, bien, sino son generales. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el comunismo? El comunismo te dice, el capitalismo está, cuando creas el libre comercio, estás abriendo una brecha de desigualdad,
en la población. Así te dice, porque hay personas que se hacen dueños de esos medios de producción y hay otras personas que no los tienen. Y esas personas que no los tienen cada vez se vuelven más pobres. Es por eso que no se puede permitir, dice el comunismo, que hayan personas privadas que sean los dueños de los medios de producción. Bien, los medios de producción los debe manejar el Estado y el Estado tiene que encargarse de administrarlos y proveer para todo. Eso dice ahí, como movimiento sociopolítico propone la supresión de la propiedad privada, o sea, que no haya propiedad privada, la socialización de los medios de producción, o sea, para todos, que todos podamos ser partícipes de estos medios de producción. Bien, todos podamos participar y la emancipación del proletariado, de los obreros, produciéndose de este modo la eliminación de clases sociales y la progresiva extinción del Estado. Eso, en líneas, chicos, generales, es el comunismo. También es otra ideología que de repente tiene muchísimas más cosas, que de repente podríamos quedarnos toda la clase hablando de este tema, pero he querido tomar un tiempo aquí porque de aquí en adelante vamos a poder entender lo demás de la clase. ¿Correcto? Y aparte que también hay muchas dudas con respecto a estas dos ideologías. Bien, ojo que estoy hablando a niveles muy, muy generales. Bien, entonces, ¿cuáles son las características principales? ¿Cuáles son las características principales del comunismo? La eliminación de la propiedad privada, la socialización de los medios de producción, la sustitución de la economía de mercado por una economía que está planificada y centralizada totalmente por el Estado mismo. Bien, el Estado es el ente encargado de administrar y de controlar los aspectos. ¿Para qué? Para la colectivización. ¿Qué quiere decir? A todos, igual para todos. Ya no hay que ricos ni pobres. Ya no hay ricos ni pobres. Bien, todas las personas por igual. ¿Correcto? Entonces, estas son las grandes diferencias y espero que haya quedado claro entre capitalismo y comunismo. Entonces, el capitalismo era una ideología defendida por Norteamérica, por Estados Unidos, y el comunismo era defendido por la Unión Soviética. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a ver las características de esta Guerra Fría. Vamos a ver de manera, sí, rápida lo que es un poquito de Revolución China, un poquito de Revolución Cubana, para ver un poquito cómo se aplicaron estos temas, porque a partir de aquí van a haber países que van a apoyar a Estados Unidos y también van a haber países que van a apoyar a la Unión Soviética, ¿correcto? Van a haber estos dos bandos, por decirlo así, y cada quien va a aplicar su gobierno, su estilo de gobierno a su país, y vamos a ver cuáles son estos resultados. Bien, es por eso que es interesante, chicos, compartan la clase porque vamos a ver pues historia tal cual y real. Bien, al término de la Segunda Guerra Mundial, entonces, se da la división de Alemania en 4 sectores, bien, francés, británico, norteamericano y soviético. Lógicamente, la parte francesa, británica, norteamericana eran partes capitalistas, mientras que el lado soviético era el lado comunista. ¿Qué pasó? Los soviéticos van a bloquear. Ahora, ¿qué quedó dividido aquí? Berlín. Y aquí se llega, pues, chicos, a construir este famoso muro de Berlín, ¿cierto? Que era un muro que dividía la Alemania que pertenecía a la Unión Soviética y la Alemania que pertenecía a Norteamérica, Francia y Gran Bretaña. Bien, ¿por qué? Por las ideologías. Resulta que era más sencillo conseguir trabajo en la parte que le pertenecía a Norteamérica. Bien, entonces al comienzo no hubo ningún muro, o sea, no es que inmediatamente se dividieron Alemania y dijeron ya vamos a hacer un muro, no fue así, el muro fue construido de manera progresiva y te cuento por qué. Y era que muchas personas, que no toda la Unión Soviética, que muchísimas personas que pertenecían, ¿correcto? Pertenecían a un lado, es decir, por ejemplo, ¿no? Las personas que vivían en la zona de la Unión Soviética se pasaban al lado norteamericano. ¿Y esto por qué? Porque encontraban más rápido trabajo en ese lugar, encontraban más empresas. Como les digo, el capitalismo permite mucho lo que es la globalización. Llámese la empresa, para esta época ya existía, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, ¿no? Y eran productos que en el lado soviético no encontrabas. ¿Por qué? Porque eran empresas transnacionales que no habían en estos sectores, que no se permitían. Porque si no estoy permitiendo, ojo, mira, si no estoy permitiendo que se adueñen de los medios de producción particulares, no puedo dejar ingresar entonces a mi país estas empresas, ¿correcto? Entonces es por eso que estas empresas no se encontraban. Imagínate que te querías tomarte una Coca-Cola y pues no se podía. Entonces muchas personas empezaron a cruzar. Se dieron cuenta de esto los soviéticos y pusieron inmediatamente... así de un día para otro, de una noche para otra y sin avisar,
pusieron vigilantes y pusieron una enramada primero de alambre y los vigilantes no les permitían ya pasar. Yo quiero pasar, lo siento, ese lugar es prácticamente como si fueras a otro país y no puedes pasar. Entonces le cerraron el pase. Bien, le cierran el pase totalmente y a partir de ahí empieza la construcción ya del muro. Ahora, ¿qué otra cosa? Aquí está, los oficiales responden organizando un puente aéreo y fusionando sus horas de ocupación, exactamente la creación de la República Federal de Alemania y de la OTAN en el año 1949, que vamos a ver más adelante qué es la OTAN. Los soviéticos levantan el bloqueo y crean la República Democrática Alemana. Es decir, se junta el lugar que le pertenecía a Francia, Gran Bretaña y Norteamérica y crean la República Federal de Alemania, ¿bien? Ese es su bando. Y el bando de los soviéticos estaba conformado por la República Democrática de Alemania, quienes a su vez firman el Pacto de Varsovia. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Bien, segunda crisis de Berlín, la República Democrática Alemana levanta un muro para evitar la huida de los alemanes orientales. Ahí está, eso es lo que acabo de explicar, ¿no? Que levantan el muro porque ya se estaban yendo muchos alemanes, estaban yendo de un sitio a otro y dijeron, pues, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se estén yendo de un sitio a otro? Ahí está. Bien, tenemos entonces en esta zona, ahí está el muro. Bien, acá tienes el sector soviético, ven, acá tienes el sector francés, el sector británico y el sector americano, norteamericano, ¿no? Y de un momento a otro, chicos, en realidad fue terrible porque habían personas, imagínate que dividan, no sé, Lima, no sé, que dividan Lima en algún distrito y que tu familiar, de repente tu pareja, alguien muy conocido, muy querido tuyo viva al otro lado, pues de un momento a otro simplemente ya no podías pasar a verlo, ya no podías pasar ni a visitarlo, estaba prohibido. Una época hay hasta películas, chicos, de esta parte de la historia, porque en realidad fue muy triste. Muchas personas que no vieron a su familia en muchísimos años, no porque vivían simplemente al otro lado. ¿Bien? A ver. Ahora, el mundo entonces se encuentra dividido. Bien, entre el mundo del este, dominado por la Unión Soviética, ellos firman el Pacto de Varsovia. Bien, el Pacto de Varsovia es la unión de todos los países que apoyaban a la Unión Soviética y Estados Unidos firma la OTAN o forma la OTAN, que eran los países que apoyaban en este caso a Estados Unidos y a su sistema capitalista y por lo tanto también democrático. Bien, más adelante vamos a ver cómo en sí la democracia no aplica en general a lo que son los países comunistas. Bien, no ha aplicado, por lo menos cuando se hace, por ejemplo, chicos, la Revolución Rusa, que es en el 1917, y se aplican estos principios, pues no hubieron elecciones. Lenin fue gobernante hasta que murió, y cuando murió le sucedió Stalin y también fue gobernante hasta que muere. Entonces no podíamos hablar de repente de sistema democrático en la historia. Bien, aquí está la OTAN. Fue una entidad defensiva frente a la gran superpotencia de la Unión Soviética. La OTAN se funda en el 1949 y los siguientes miembros son los que pertenecían a esta institución. Bien, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y Luxemburgo. Bien, a lo largo de los años se han unido otros países, entre ellos tenemos a España. La sede va a estar en París en el año 1967, cuando después se va a trasladar pues a Bruselas, bien, donde se encuentra. El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es lo mismo, pero para los países que apoyaban a la Unión Soviética. Bien, la otra cara de la misma moneda y le ofrecieron los países de tendencias comunistas, los aliados de la Unión Soviética, ¿no? El Tratado de Varsovia de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua fue suscrito en la capital polaca, bien, de Varsovia, ¿no? En mayo de 1955. Sus miembros fundadores van a ser Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Bien, entonces, aquí les he puesto algunas características, chicos, ¿no? La división del mundo en dos bloques. Ya vimos que los capitalistas estaban con la OTAN y los comunistas con la Unión Soviética. Hay algo muy interesante aquí. Profesora, he visto, a ver si te has sido muy observadora y has visto, has chequeado bien, y te has dado cuenta de que los países que están, a ver, en la OTAN son más, ¿verdad? Yo sé que tú has chequeado, has visto ahí, ¿no? Te has dado cuenta que los países que están en la OTAN son muchos más que los países que están en el Pacto de Varsovia. ¿Por qué? Te cuento. Se aplica a Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se da cuenta y dice, uy, no, he ganado, pero he ganado con la ayuda de la Unión Soviética. La Unión Soviética no piensa igual que yo, no tiene mi pensamiento, yo no quiero. Ahora, por Estados Unidos no le convenía
que el comunismo avance, ¿correcto? Simple razón. Si el comunismo avanzaba, el comunismo cierra, tiene una política muy proteccionista con respecto a la economía. Cierra fronteras, cierra fronteras, cierra. Lo contrario a la libre economía, al liberalismo económico. Entonces, a Estados Unidos esto no le convenía. Bien, Estados Unidos va a decir, uy, un momento, ¿no? Si este país, si cada vez más países me van a cerrar la puerta al comercio, entonces me va a quedar como si yo vivo de las exportaciones e importaciones, ¿no? Yo compro materia prima de otros países, la transformo y la vendo muy bien, y me va muy bien, decía Estados Unidos. Entonces, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me están quitando? Entonces, no podía permitirlo. ¿Y sabes qué hizo para asegurar que muchos países de Europa no fueran de repente seducidos por este sistema comunista? Aplicó el Plan Marshall. Muchísimos países, chicos, ¿cómo quedas después de una guerra? Tú vas a quedar con plata. Pues la verdad es que quedas sin plata. Después de una guerra tú quedas mal. En general, fuera que hayas ganado, que hayas perdido. De repente los que han perdido quedan un poquito mejor, pero igual quedan con pérdidas. Los que han perdido muchísimo peor, ¿no? Ahí sí, terrible. Entonces, ¿qué fue el Plan Marshall? Un plan de préstamos, bien, en el cual Estados Unidos ofreció préstamos a los países que habían quedado mal después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A cambio de qué? Prácticamente, pues, te empeñabas, ¿no? Te empeñabas porque a cambio de que Estados Unidos te aconseje en tu economía, cómo tú puedes de repente hacer para que tu economía le vaya bien, para que se recupere. Entonces, digamos que tenías que seguir, ¿no? Algunas pautas que ellos pues estaban dando. Entonces, ese es el famoso Plan Marshall, ¿bien? Ahora, por otro lado, el lado comunista que era dirigido por la Unión Soviética y vinculados militarmente por el Pacto de Varsovia, beneficiados económicamente por el Plan Molotov. En respuesta al Plan Marshall, bien, en respuesta al Plan Marshall, también la Unión Soviética apoyó de alguna manera a los países que habían quedado mal y que eran de su bando, ¿no? Que eran de su bando, y los apoyó también económicamente. Eso se le llamó el Plan Molotov. Bien, la respuesta del Plan Marshall a Estados Unidos. Bien, ahora tenemos los bloques, y acá les he puesto algunas características. Bien, los bloques pro Estados Unidos, es decir, los bloques capitalistas, planteaban una ideología de liberalismo, de libre intercambio, estaba fundamentado en el valor de la libertad, económicamente basado en el capitalismo, es decir, sin intervención del Estado, una intervención mínima, ¿correcto? En la economía, que el Estado no intervenga mucho en lo que es economía. Son los privados el motor de la economía, es decir, en realidad las empresas privadas eran quienes se encargaban de manejar la economía. Creen en la democracia liberal, es decir, en las elecciones, en que la gente escoja. Busca desarrollar una sociedad en que cada persona pueda tener la posibilidad de desarrollarse y de expresarse. Bien, ideológicamente, por otro lado, vamos al otro lado, el bloque socialista, bien, ideológicamente de bases marxistas, bien, fundamentado en el valor de la igualdad, económicamente basado en la economía centralizada y dirigida por el Estado, creen en la revolución para poder tomar, ¿qué decía? Por ejemplo, Carlos Marx habla mucho de la lucha de clases, ¿no? Carlos Marx te dice que es necesario que cada cierto tiempo haya una lucha de clases, y hace el ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, en la Revolución Francesa, cuando en la Revolución Francesa son los burgueses quienes lideran esta revolución, quienes finalmente toman, ¿no? Los chicos, qué interesante, miren, los burgueses fueron la clase que le estaba yendo muy mal en la Revolución Francesa. Bueno, antes de que empiece la revolución, después de la revolución, cuando viene la revolución industrial, por ejemplo, los burgueses eran los que más dinero tenían. Bien, entonces, ¿qué dice Carlos Marx? Siempre los oprimidos tienen que darse la vuelta a la pirámide, ¿no? Los oprimidos tienen que estar arriba. Entonces, Carlos Marx, por ejemplo, consideraba de que ahora tenían que estar los obreros, que eran la clase oprimida, arriba, ¿no? Eso planteaba, pues, la lucha de clases. No hay libertad política, ausencia de elecciones democráticas, o sea, no hay elecciones, chicos, no hay democracia. Busca desarrollar una sociedad en que las necesidades básicas de todos estén resueltas y garantizadas por el Estado. Es decir, todo el Estado debía garantizar la educación, la salud, pero una buena salud, una buena educación, las necesidades básicas como comida, alimentación, todo debía ser de todas maneras garantizado por el Estado. Bien, entonces esas son
las características principales, ¿bien? Ahora, países no alineados. Habían países, chicos, que no estaban ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia. Esto se les llamaron los países no alineados. El Perú, por ejemplo, durante la época de Velasco Alvarado, se une a los países no alineados, a pesar de que primero sí estábamos apoyando a Estados Unidos. En el 72, en el Perú tenemos el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿verdad? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y él se da, algunos dicen, no, él se fue para el lado comunista. No, en realidad, en documentos, sí, él se alinea con los no alineados, ¿bien? No es una organización internacional, sino un concepto que agrupa naciones subdesarrolladas económicamente. La idea comenzó a gestarse a partir de la conferencia afroasiática de Bandung, es un tema muy importante también, donde los líderes y países africanos y asiáticos condenaron el colonialismo, el racismo y las armas atómicas. Asistieron Nehru, India, Zhou Enlai, Sukarno por Indonesia y Nasser por Egipto. Son representantes de distintos países que decidieron unirse y quejarse, ¿sí? En la famosa conferencia de Bandung, es muy, muy conocida, pueden ver videos incluso de esta conferencia, en que los líderes principalmente africanos y asiáticos se van a organizar, bien, para hacer una petición, una condena pública en contra del colonialismo, porque claro, estos países habían sido países, y se les dice países tercermundistas o subdesarrollados, porque durante mucho tiempo estuvieron bajo el colonialismo de distintos países, o bajo la afectación de bombas atómicas o armas atómicas. Entonces era la queja, ¿no? La queja de estos países que ya, que basta, que estamos aquí, que queremos que se nos respeten nuestros derechos. ¿Bien? Pasamos. Características, volvemos al tema de la Guerra Fría, que imagino que el tema ideológico ya quedó bastante claro con lo que hemos explicado hasta el momento. Bien, entonces, tenemos ahí las características de la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento ideológico entre dos superpotencias. ¿Qué acontecimientos se van a generar aquí? Una carrera armamentista, la constante amenaza aquí de la bomba atómica, ¿no? La división del mundo en dos polos muy diferenciados por el desarrollo económico, capitalismo, socialismo o comunismo. Ojo que en sí la palabra socialismo y comunismo no es exactamente lo mismo. Bien, hay un tema ahí mucho más profundo, pero a manera general les podría decir que el socialismo es una escala antes del comunismo, es digamos un level menos, no una intensidad menos del comunismo. Entonces, dice, por el desarrollo económico y político, ¿bien? Entonces, a veces suele confundir estos dos términos, pero no, recuerda que comunismo es lo más extremo, digamos, ¿no? El socialismo es una escala antes. Un país antes de ser comunista probablemente sea socialista y luego llegue al comunismo, ¿bien? Entonces, no es exactamente lo mismo. La carrera espacial también se produce por esta época. Es que ambos países, hoy día ya no va a haber tiempo de hacer eso porque ya he visto otros temas que están más relacionados con la ideología, pero ya cuando te inscribas en la academia, ahí vamos a ver los temas más a detalle, sí que están tan interesantes. Pero claro, es que Estados Unidos y Rusia se proponen llegar al cielo, ¿no? Se proponen llegar a la luna. Y efectivamente, ¿no? Ambos, y Rusia lanza el Sputnik, y lanzan a la perrita Laika, y hay diferentes, es una carrera en realidad, ¿no? A ver quién lanzaba, que yo lancé el primer hombre, yo la primera mujer, y yo a un animalito, y yo lancé el primer satélite, y así, ¿no? Así se fueron, era la competencia de quién llegaba más rápido al espacio, y bueno, se sabe que en el año, pues, 1969, Estados Unidos conquista la luna, ¿no? Aunque hay mucho debate sobre eso, pero ya ahorita no vamos a hablar de eso. Ahora, entramos a la carrera armamentista. ¿Qué se le dice carrera armamentista? Fue cuando Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a armarse. O sea, el mundo tembló, ¿no? Porque empezaron a comprar armas, ¿no? Empezaron a gastar muchísimo dinero, y se dice que quien gasta, ojo, mira, escucha, atento, quien gasta más dinero aquí es la Unión Soviética, ¿bien? Que gasta muchísimo más dinero, se dice, en lo que es armamento, y esto desbalanza porque, mira, estás aplicando una economía comunista en tu país, ¿no? Entonces, todo el dinero del país le estás gastando en lo que son armas. Entonces, en su momento van a llegar, este va a ser, chicos, se los adelanto, el factor tal vez detonante que hace que la Unión Soviética entre en una crisis económica, porque se empezó a preocupar mucho en, claro, también lo que era en su carrera espacial, pero sobre todo en comprar armamentos, ¿no? En poder preparar su ejército.
Ahora, también aparecen, les menciono acá algunos organismos internacionales, organismos especiales que aparecen durante esta época, durante la época de la Guerra Fría, que trabajan, por ejemplo, con la ONU, ¿sí? Que, por ejemplo, uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos existen hasta el día de hoy, chicos. Todas esas instituciones empiezan, miren, en la Guerra Fría y están hasta el día de hoy todavía funcionando normalmente, ¿sí? El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, ¿no? En inglés, la Organización Mundial de la Salud, muy conocida ahora más en la época de pandemia, mucho más conocida, las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, UNICEF, y las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, ¿no? Que fueron otros organismos que aparecieron también durante esta época. Y vamos a hablar aquí, a partir de aquí, de temas un poquito más que tienen que ver con revoluciones en sí. Ojo, el tema de Revolución China lo podemos hablar, chicos, en 2, 3 horas, porque y más, porque es un tema muy amplio. Voy a tratar de ser resumida el día de hoy, pero quisiera que entiendan que son temas que se dan en el contexto de Guerra Fría. En realidad, Guerra Fría se podría hacer, chicos, hasta en 4 clases o más, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir aquí lo esencial, ¿correcto? Lo esencial. Dentro del contexto de Guerra Fría, como les mencioné, habían países que se inclinaban más por el capitalismo y otros por el comunismo. En este caso, en China se produce una revolución liderada por Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong y Zhou Enlai, ¿bien? Quienes, con ayuda de la Unión Soviética, lideran una revolución campesina. Bien, ¿a quién derrocan, a quién sacan del poder? A Chiang Kai-shek. Bien, Chiang Kai-shek había sido el líder, bien, de China, y había sido una persona que había tenido al pueblo campesino en una profunda pobreza. Bien, había una desigualdad total. Y miren, si se dan cuenta, chicos, creo que esa es una de las conclusiones principales tal vez de la clase de hoy. Todos los países que vamos a ver que reaccionan de alguna manera con la revolución es porque sus gobernantes en estos tiempos, ojo que hablo de la historia y de lo que vamos a ver y de lo que ustedes mismos se van a dar cuenta, eran muy oprimidos. Bien, los campesinos, especialmente los campesinos, miren, si tú estás contento, y eso lo digo siempre, si tú te sientes contento con tu trabajo, si tú ganas bien, si tú haces bien las cosas, por más que vengan y te digan, te hablen de una revolución, te hablen de un sistema, te hablen de esto, del otro, no vas a tomarlo en cuenta y no lo vas a adoptar y no vas a quererlo. ¿Por qué? Porque estás bien. Lamentablemente, las condiciones en China con Chiang Kai-shek no eran de las mejores. Al contrario, tenía un pueblo en la sumida pobreza. Bien, en la sumida pobreza. Entonces, tanto así que Mao Zedong opta por lo que es la guerra armada, bien, la guerra armada, y de esta manera derrocan a Chiang Kai-shek, quien tiene que huir a Formosa en el país de Taiwán, y él es apoyado por Estados Unidos, ¿no? Claro, es apoyado por Estados Unidos porque sabía que Mao Zedong y Zhou Enlai eran personas comunistas apoyadas por la Unión Soviética. Entonces, aquí quiero que entiendas algo. A partir de aquí van a haber distintos focos revolucionarios o distintos conflictos en algunos países, ¿bien? Y Estados Unidos actúa, pero de manera indirecta, ¿bien? Y Rusia o la Unión Soviética hace exactamente lo mismo. Apoyan a las facciones comunistas en el lado de la Unión Soviética y Estados Unidos apoya a las facciones capitalistas. Bien, entonces esto se va a dar. No se enfrentan nunca, jamás, directamente, bélicamente Estados Unidos con la Unión Soviética. Eso no va a pasar. Bien, eso no pasa. En ningún momento se chocan ahí ellos, ¿no? Sin embargo, a través de terceros, sí, porque apoyan. Ellos ven, mira, acá oye, mira, los comunistas están queriendo tomar China. Uy, ¿y en contra de quién? De Chiang Kai-shek. A ver, vamos a apoyar a Chiang Kai-shek para que los comunistas no lleguen al poder, en este caso, ¿no? Ahora, en el continente surgió la China popular, la China comunista, posteriormente se produjo la ruptura de China soviética en el año 1962. El marxismo aplicado a China se llama maoísmo. Bien, cuando se aplica, que bueno, es Mao Zedong también, ¿no? Cuando se aplica el marxismo en China y el principal líder, chicos, el principal líder allá en lo que es Revolución China es Mao Zedong. El principal, Mao Zedong o Mao Zedong, lo he escuchado de las dos formas igual es adecuado, y a esta aplicación él creía en el marxismo y cuando él lo aplica eso se le conoce como
maoísmo. Bien, en el año 1976, Mao Zedong y Zhou Enlai mueren. Bien, mueren. Ese tema ya es mucho más largo y complejo. Luego de un momento de confusión, porque no se sabía que ellos eran los líderes. A veces es el problema también con el comunismo, de que centralizan el poder en una sola persona, y al morir esta persona, ahí queda el hecho. ¿Ahora quién? ¿No? ¿Quién? ¿Quién sigue? Bien, Deng Xiaoping, asume el poder y continúan con esta transformación. Es decir, las ideas de Mao Zedong no mueren con él, sino que continúan con esta otra generación. ¿Bien? Hay un tema muy importante también en el año 1983, un día bastante triste para China, ¿bien? En la cual se produce la matanza estudiantil de la Plaza Tiananmen, donde habían facciones, como bien les indiqué, habían facciones que apoyaban a Chiang Kai-shek, como era Estados Unidos, y había facciones que apoyaban todavía el comunismo, y ahí prácticamente fue una guerra civil, fue una guerra interna. Uno de sus momentos más críticos y más álgidos se dan en la matanza estudiantil de la Plaza Tiananmen. Bien, aún así, Deng Xiaoping no dejó el poder, es decir, no dijo, bueno, ya han habido muchas muertes, ya han habido muchas matanzas, entonces voy a dejarlo ahí. A pesar de ello, chicos, no lo deja ahí. ¿Okay? Actualmente preside China Hu Jintao. Ahora, chicos, China es un país actualmente que estas ideas de la Revolución China todavía se aplican. Bien, hay muchas políticas, si bien es cierto, no es un país directamente comunista porque sí permite el comercio internacional, pero sí tiene algunos detalles, ¿no? Algunos detalles, como por ejemplo, en China, la pena de muerte, ahí está, algunas de las, la pena de muerte es para la corrupción, ¿no? Se castiga muy fuerte lo que es la corrupción en ese país. Bien, ahí está, esto también se los voy a enviar, chicos, que fue apoyado por la Unión Soviética, empieza en 1927, conformado principalmente por la clase obrera, también por los campesinos, se dan las reformas a nivel económico, ideológico y a nivel cultural. Bien, ahora, otra etapa importante también va a ser la guerra de Corea. Vamos a ver la guerra de Corea, vamos a ver la guerra de Vietnam, vamos a ver la revolución cubana. Bien, hasta ahí vamos a ver el día de hoy, entonces atentos. Bien, la guerra de Corea, que fue una de las primeras, de repente esta involucra mucho más todavía, chicos, a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Bien, Corea, les cuento, Corea va a ser ocupada, así como tú observas, y ojo que esto lo vemos hasta en la actualidad, ¿no? Corea va a ser ocupada una parte como, a ver, Corea había sido invadido, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Corea había sido invadido por Japón, ¿bien? Durante la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que Japón era parte de los países del eje. O sea, Japón era amiguis ¿de quién? De Alemania e Italia. Pero esos habían perdido la guerra. Entonces, por lo tanto, los territorios que ellos habían conquistado, los territorios conquistados, pasan al bando ganador. Entonces, como quienes habían ganado más, pues en esta zona les correspondía a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Bien, esta zona entonces le pertenecía, bien, hasta aquí está, esta zona le pertenecía a partir del paralelo 38 que se le conoce, le pertenecía a quién, tanto a la Unión Soviética y a Estados Unidos. Entonces ambos países se dividen. Le dicen, ya, mira, para ti la parte de abajo y para mí la parte de arriba. Bien, se dividen primero el país, ¿correcto? A ver, vamos a ver, perdón, ahí no veo. Ajá. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada por americanos y soviéticos. Estados Unidos apoyó al sur y la Unión Soviética al norte. Kim Il-sung, aplicando cada cual sus modelos económico-sociales, ¿correcto? Miren, no vayan a pensar que cuando ellos dicen, yo soy el dueño de este lugar, entonces yo voy a implantar su ideología, sí, ¿correcto? La ideología sí, pero ellos escogían a sus propios gobernantes, pero la ideología sí, eso de hecho. Estados Unidos decía, bueno, aquí se aplica el capitalismo y la Unión Soviética decía, bueno, acá se va a aplicar el comunismo. Bien, y dime, ¿hasta el día de hoy no es así en Corea? ¿Correcto? Este conflicto en sí vamos a ver que prácticamente no es que haya llegado a una solución, las Coreas quedan divididas hasta el día de hoy, ¿no? La Corea del Norte, que es esta Corea donde ni siquiera la prensa puede sacar mucha información, ¿bien? Y la Corea del Sur,
que es una Corea mucho más occidentalizada, mucho más pegada a las costumbres. Todos estos cantantes, chicos, que aparecen de Corea, que son tan populares, yo los veo en muchas, ¿no?, partes. ¿De dónde salen? No de Corea del Norte, ni uno solo de estos cantantes o estas series que salen de Corea, no salen de Corea del Norte, salen de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Corea del Sur fue justamente, mira cómo todo tiene que ver con historia, por eso es tan importante conocer historia. Tienen que ver con con esta facción, ¿no? Con que Estados Unidos implantó mucho de ellos en esta parte de Corea del Sur. ¿Bien? Ahí está, inicio del conflicto Corea del Norte, una dictadura comunista, prosoviética bajo el mando bajo el mando del mano de hierro, ¿no?, de Kim Il-sung. Y Corea del Sur, una dictadura de derechas pro-norteamericana bajo la dirección de Syngman Rhee. Cuando las potencias ocupantes se retiraron en el año 1948, la Unión Soviética, y en 1949 Estados Unidos, los dos estados antagónicos quedaron frente a frente. ¿Ah? Ay, perdón, me pasé, disculpe. Consecuencias de esta guerra. Hubo una guerra, chicos, en la cual apoyan cada quien. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética quería que toda Corea fuera comunista, y por otro lado Estados Unidos quería que toda Corea fuese capitalista. Entonces aquí empiezan los conflictos, y Estados Unidos manda armamentos, manda incluso algunos soldados a la guerra de Corea para que luchen y enfrenten a la Corea del Norte, ¿bien? Y por otro lado, también lo hace la Unión Soviética, ¿correcto? Miren, mandan sus propios ejércitos, mandan sus propias personas, mandan a esta zona, ¿no? En Corea, 1 millón de coreanos murieron en el conflicto. La guerra dejó a la península dividida permanentemente en un guarnecido estado comunista prosoviético en Corea del Norte y uno capitalista pro-estadounidense. Bien, eso lo vamos a ver, esta última es consecuencia de la guerra de Vietnam, que lo vamos a ver más adelante. Bien, pero lo importante aquí, me importa muchísimo, es esta partecita de aquí, chicos, ¿no? Aquí está, esta consecuencia. Qué importante, miren, por una ideología, cómo podemos generar tantas muertes realmente, ¿no? Pero bueno, al final, como les digo, no es que se haya quedado en ningún acuerdo, sino que cada quien iba a respetar la ideología del país en su territorio, ¿no? En su territorio. Cosa que persiste hasta el día de hoy, como les había mencionado. Si tú buscas Corea, existen 2 Coreas, ¿verdad? Existe Norcorea y Surcorea, o Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista. Hasta el día de hoy, imagínate, hasta el día de hoy, mira, desde esa época, ¿bien? Luego tenemos la guerra de Vietnam, que empieza en el año 1945, y de repente esta es la guerra que más puedes conocer, de repente, diría yo, ¿no? Pues que hayas escuchado más de esta guerra. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Indochina francesa buscó su independencia. Esto se consigue en el año 1954 en la batalla del Dien Bien Phu. En esta batalla va a participar el conocidísimo aquí Ho Chi Minh. Bien, Ho Chi Minh va a ser muy, muy conocido, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, Indochina, la zona de Indochina, va a quedar dividida en Laos, Camboya y en las 2 Vietnam. Y aquí es que surge el problema, ¿bien? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La Vietnam del Norte con capital en Hanoi y la Vietnam del Sur con capital en Saigón. Bien, y ahí tenemos otra vez. Ahora, Saigón, mira atentamente aquí, a ver, perdón, vamos a subrayar aquí. Estados Unidos vuelve a apoyar. Profesora, estamos hablando de la Guerra Fría. ¿Y qué cosa tiene que ver un país como Vietnam? Bueno, te voy a contar, porque va a ser otro país donde se van a enfrentar de nuevo la ideología comunista versus la ideología capitalista. Estados Unidos apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo a la facción capitalista. Tanto así, chicos, que Estados Unidos pues hacía llamamientos, llamaba a personas, a soldados jóvenes para que se enlisten a sus filas y vayan a defender el capitalismo hasta Vietnam. En esta época ahí se han hecho muchas películas, muchas películas documentales sobre esta época, sobre todo porque esto se produce aproximadamente, mira, en los años 60, 70. Entonces, hubieron muchas personas que sí estuvieron totalmente en contra, ¿no? Hubieron movimientos, incluso por esto se levanta el movimiento hippie, ¿no? En la cual los jóvenes de Estados Unidos se negaban a la guerra, se negaban a ir a Vietnam porque consideraban que era totalmente injusto
de repente que no tenía sentido que fueran a pelear por una causa pues que no le veían absolutamente nada malo y no les correspondía de repente a un norteamericano pelear. Por otro lado, la Unión Soviética también apoyó a la facción comunista, pero acuérdate que en la Unión Soviética pues no había lo que es la libertad de expresión propiamente, así que no es que sobre la Unión Soviética hayan habido algún tipo de marchas o algo porque no se dé esta guerra. Bien, reconstruyó su ejército y levantó el país. Mira lo que hace Saigón. La guerra civil se inició con el otro Vietnam, luego de la independencia, ya que los americanos consideraban a Vietnam del Sur como la última muralla contra la expansión comunista en el sudeste asiático. Por su parte, Ho Chi Minh organizó su ayuda soviética. Ho Chi Minh, como les había mencionado, mira, tenemos aquí a dos líderes. Tenemos a Saigón por el lado de Estados Unidos y tenemos a Ho Chi Minh por el lado comunista soviético. Bien, aquí empieza la famosa guerra del Vietcong, bien, más conocida, bueno, la guerra de Vietnam, la guerra del Vietcong, bien, que se organiza con esta ayuda soviética. ¿Y qué hacen los soviéticos? Dice, así como Estados Unidos dice, yo voy a apoyar a Saigón para que se deje de expandir el comunismo, la Unión Soviética dice, no los queremos acá los norteamericanos, no los queremos, así que vamos a expulsarlos. Y por eso también empieza a apoyar a Ho Chi Minh. Ahora, ¿cuál era la estrategia aquí? El tema era que Vietnam, chicos, tiene una geografía no accidentada de repente, pero sí bastante boscosa, hay mucho verde, muchos árboles, mucha humedad, muchos paisajes muy verdes, como una selva prácticamente, ¿no? Entonces muchos norteamericanos no estaban acostumbrados y caían en muchas trampas que los vietnamitas le hacían. Aquí, chicos, también hay temas de muchos abusos, ¿bien? Porque hay testimonios, hay pruebas de que muchas comunidades que eran totalmente ajenas al conflicto, o sea, si hay chicos, incluso para la guerra, hay ciertos parámetros. Hay ciertas leyes, ciertas normas que uno incluso en estado de guerra debe respetar. Y una de ellas es no atacar a los civiles, ¿no? Personas que de repente tú pasas por una aldea, pues no tienes absolutamente nada. Esas personas no son culpables absolutamente de nada. Esas personas no están luchando directamente contigo. Pero sí se dio el caso en Vietnam, ¿no? Que muchas personas estaban con miedo. No los soldados, pero se dio el caso de que había soldados que atacaban a estas comunidades que no tenían nada que ver con la guerra y no tenían nada que ver con el conflicto, ¿no? Lo que ustedes están viendo allí son imágenes reales. Lo bueno es que ya de esta época encontramos en imágenes reales de esa época, ¿bien? Como esa era la vestimenta usual que utilizaban las personas, pues, de Vietnam, ¿bien? A ver, voy a borrar un ratito. Bien, ahí está. Miren, en el año 1970 hay algunos acontecimientos, Estados Unidos invade Camboya, pues estaba ayudando al Vietcong en la guerra del Vietcong. Bien, en 1973 se ordena el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. Retiro definitivo, fue total para Estados Unidos, quedó unido en un solo estado con Hanoi como capital y bajo un modelo capitalista. La guerra de Vietnam fue ganada por el comunismo. Bien, la guerra de Vietnam. La presión a Estados Unidos era mucha para que retire sus tropas, era mucha, ya muchos países incluso le estaban diciendo que ya no era necesario, que se podía retirar, y la presión, como ustedes pueden observar también esta foto original, ya hay muchísimas manifestaciones en Norteamérica, hay muchos jóvenes que se rebelan y ya no quieren enlistarse a esta guerra porque se dan cuenta que es una guerra que, ojo, mira desde qué época empieza en el 54 hasta el 75, de casi 20 años de conflicto. Imagina estar 20 años y Estados Unidos prácticamente sostenía este conflicto, sostenía un conflicto que no le pertenecía. ¿Y cuántos soldados? ¿Cuántos soldados? Porque bueno, una cosa es decir, bueno, yo muero por la libertad de mi país, hay tantos héroes peruanos, ¿no? Que han muerto en búsqueda de nuestra libertad, pero esta muerte, una muerte en una guerra de este tipo, tantos jóvenes, ¿no? Que fueron a morir en estas guerras, pues no era bien visto ya por la misma sociedad. Bien, y empezaron estas manifestaciones que ustedes observan, ¿no? Ahí dice fin a la guerra en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Fin a la guerra en Indochina, Vietnam, ahora, dice, ¿no? Muy bien. Empezamos, chicos, con la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana. A ver,
Voy a empezar aquí desde el comienzo. En ese tema tal vez como es el más cercano, ¿no? El que está más cerca aquí a Sudamérica. Les cuento, así como nosotros, Cuba estuvo en un régimen colonial, estoy hablando de la época de la colonia, bien, pero estuvo más tiempo bajo el yugo español. Estuvo cerca de 400 años, chicos, 400 años, imagínate. Nosotros estuvimos bajo el yugo español desde el año 1532 hasta el año 1821 y totalmente en 1824, casi 300 años, pero ellos estuvieron 100 años más, 400 años se estuvieron los cubanos. Ustedes saben que Estados Unidos, ¿no?, es el que apoya directamente a Cuba para que se liberara de España. Bien, pero había un interés allí, ¿no? Había un interés por medio, algo se quería, algún beneficio de repente buscaba, pero sí Estados Unidos ayuda a Cuba para que Cuba se pueda liberar, ¿no? Lo ayuda en sus luchas de independencia y sí, finalmente Cuba consigue su independencia. ¿Eh? Pero también Estados Unidos a partir de allí tiene una injerencia principal en la isla de Cuba, en Cuba, o sea, sí, principal. Estados Unidos podía decidir sobre algunos temas económicos en Cuba. Bien, ahora, después de muchos años queda Fulgencio Batista como presidente. Él fue dictador, ¿bien? Él da golpe de Estado, él llega al poder por un golpe de Estado. Y durante su gobierno, lo que hacía, chicos, lo que hizo Fulgencio Batista es prácticamente vender el país a extranjeros. Esa es la verdad. Había muchas empresas extranjeras y cada vez el mismo pueblo cubano no se veía beneficiado de lo que ellos tenían. Bien, veían que había una parte de Cuba que tenía de gente muy adinerada, la mayoría no eran ni siquiera cubanos, pero tenían muchísimo dinero y tenían empresas, mientras que ellos cada vez vivían en condiciones de más pobreza. Y ojo que con Fulgencio Batista, estas diferencias, su gobierno lo único que hace es acrecentar estas diferencias que ya de por sí existían, pero en su gobierno estas brechas, o sea, los ricos fueron más ricos y los pobres más pobres. Esa fue la realidad del gobierno de Fulgencio Batista, terrible. Y como les digo, cuando el pueblo se ve presionado, cuando el pueblo siente que se le está presionando, siente que ya no puede más, tú reaccionas, ¿bien? Reacciona y reaccionó, ¿bien? Y reaccionó en esta manera. Vamos a explicar entonces. Fidel Castro en su momento va a llegar a derrocar del gobierno a Fulgencio Batista y va a iniciar un gobierno que se va a inclinar por la extrema izquierda, no por la izquierda, por la extrema izquierda, totalmente por la izquierda. Ellos se niegan a tomar cualquier apoyo, cualquier ayuda de Estados Unidos. Bien, cualquier apoyo, cualquier ayuda de Estados Unidos. Participaron en esta revolución, y acá les he traído, me parece, ahí está, eso es lo que les quería, es una infografía que más o menos les quería enseñar, bien, con las fechas, en realidad, ¿no? Con algunas fechas que se van a producir, aquí está, ajá, bien. El primer hecho, chicos, sí, primero les voy a explicar con esta infografía y después nos vamos aquí. Bien, para que vean cómo es que Fidel Castro puede llegar incluso a derrotar a Fulgencio Batista. El 26 de julio del año 1953, Castro lidera el asalto al cuartel Moncada. Bien, él va a liderar un asalto hacia un cuartel. Eso fue su primera. Fidel Castro era un líder revolucionario, era un líder comunista. Entonces su primer hecho, su primera acción fue este asalto. Bien, pero es atrapado, ¿no? Este asalto es atrapado y es llevado, bien, a una isla, la isla de Pinos, ¿correcto? Fidel Castro ahí purga 2 años de prisión, bien, 2 años de prisión. Luego tenemos que el 2 de diciembre del año 1956 desembarca, ¿no? Él desembarca porque él es del año 53 al 55 y después es sacado de prisión, ¿ok? Él es sacado de prisión. Ahora, después tenemos el 2 de diciembre del año 1956, él desembarca en un yate en Granma con 82 expedicionarios, ¿bien? Y luego, ¿qué más? Libra lucha de guerrillas durante 25 meses. No fue fácil, ¿ok? Fidel Castro no llega de un momento para otro al poder, sino que él dice, la única manera que yo tengo para poder hacerme del poder, para poder
supuestamente pues buscar lo mejor para mi país, porque eso es lo que él en ese momento pensaba o tenía esa idea, era juntar, ¿qué es una lucha de guerrillas? Una lucha, chicos, en las provincias, buscando personas que quisieran unirse a esta causa, ¿bien? Entonces, se lleva juntando estas personas mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Triunfa la Revolución Castro y su guerrilla y entran victoriosos. Es decir, ya habían ganado prácticamente las provincias de Cuba y llegan finalmente estas guerrillas, se juntan y llegan a La Habana. Bien, ahí está. Igual llegaron más, ahí está. En el año, ahí está, 1961, perdón, se da el desembarco de 1.400 anticastristas. Es decir, ¿quién crees que va a enviar personas en contra de Fidel Castro? ¿Quién crees? Yo sé que tú lo sabes, Estados Unidos, ¿no? Porque a ellos no les convencía en realidad lo que estaba pasando. Otro, miren, imagínense, ahora en Latinoamérica, que hay un gobierno comunista, era algo que no se veía, ¿bien? Es por eso que, es por eso que Estados Unidos, y ahora sí, entro aquí, va a apoyar a Fulgencio Batista. Bien, inicia un gobierno que se inclinó por la extrema izquierda porque Fidel Castro toma el poder. Para eso también estaba Ernesto Che Guevara. Sucede que durante un tiempo Fidel Castro es exiliado a México. Antes de que él logre conquistar el poder y todo esto, es exiliado a México y allí forma mucho más su partido, se conoce con el Che Guevara y regresan aquí regresan allá a Cuba a poder sí reforzar el partido y atacar ya al gobierno. Bien, ahora dice, perdón, a ver, voy a aceptar, están entrando, ok. Por la negativa de toda ayuda, Estados Unidos participaron en la revolución Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Estados Unidos trató de promover una contrarrevolución con exiliados y exoficiales del gobierno de Batista, los que al desembarcar fueron derrotados. Esos son los 1.400 que te cuento que desembarcaron y que intentaron en algún momento luchar en contra de ellos y no pudieron porque fueron derrotados. Bien, ojo, que en cuanto Fidel Castro llega al poder tenía el apoyo popular, aunque llegue como, claro, llega a poder quitando, tú le quitas a otro el poder, llegas mediante un golpe de Estado prácticamente. Pero tenía el apoyo popular, ¿por qué? Porque la gente era muy pobre, porque las personas vivían en mucha desigualdad, y es por eso que tuvo el apoyo del pueblo. Bien, ahora, en el año 1962 se dio el problema de los misiles soviéticos en Cuba que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Dime, por favor, a ver, vamos a ver, creo que por aquí aquí está, la crisis de los misiles de Cuba. Este es el hecho, chicos, por regla general, la crisis de los misiles de Cuba, es el hecho que más nos va a acercar a la Tercera Guerra Mundial. Si en algún momento el mundo estuvo muy cerca de una Tercera Guerra Mundial, es en este momento, en el momento de las crisis de los misiles de Cuba, y actualmente ahorita lo vamos a explicar. Bien, fue el momento donde en realidad se sintió mucho más de cerca. Es como se denomina un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en donde Cuba también estaba involucrado en octubre del año 62, bien, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. Te cuento, misiles nucleares, tú te imaginas misiles nucleares, estaban en Cuba. Bien, estaban en Cuba, pero estos le pertenecían a la Unión Soviética y estos son descubiertos por Estados Unidos. Y acuérdate que la Unión Soviética, perdón, Cuba está cerca a Norteamérica, o sea, geográficamente está cerca a Norteamérica, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces Estados Unidos dije, uy, no, lo está utilizando Cuba para de ahí atacar. Entonces fue un momento quizás el momento de más tensión durante toda la época de Guerra Fría, ¿no? El momento en el que el mundo ahí se paralizó y dijo, un momento, de hecho aquí ya hacemos así y empieza la guerra, ¿no? Fue un momento bastante tenso en realidad. Ahora, ¿cómo se resuelve esta crisis? Con negociaciones secretas, ¿sí? Que llevaron al retiro de los misiles soviéticos de Cuba. O sea, profesora, finalmente se van a retirar estos misiles. Sí, porque imagínate, estaban muy cerca de Estados Unidos y la verdad es que de no haberse dado estas negociaciones podía provocar una tercera guerra mundial. Bien. Y el retiro de los misiles estadounidenses que amenazaban a la Unión Soviética desde Turquía. Y es que, claro, escucha, mira, escucha cómo reacciona Estados Unidos.
Estados Unidos hace lo siguiente, dice, bueno, ya tú estás poniendo, entonces yo tengo amigos cerca tuyos y el más cerca que tengo es Turquía, ya. Ahí voy a mandar mis misiles nucleares. ¿Te gusta? Ahora estamos iguales. Imagínate, ¿no? Ya tú me haces lo mismo, entonces yo también voy a poner misiles ahí cerca, a ver qué te parece. ¿No? Y directamente no se lo decía ahí, así, simplemente mandó sus misiles nucleares a Turquía y listo, ¿no? Y con eso, la Unión Soviética tuvo que ahí retroceder. Se sabe qué más habrán negociado, qué más habrán dicho, en realidad no se sabe, los que se sabe que fueron negociaciones secretas, y que a partir de allí, mira, aquí está, te he puesto la imagen para que veas lo cerca que estaba pues Cuba de Estados Unidos, o sea, cerquísima, chicos, cerquísima, de aquí directamente se podía atacar Estados Unidos, ¿bien? Listo. Ahora, a partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí, ya vamos a ver la coexistencia pacífica, ¿bien? Lo que nosotros conocemos como coexistencia pacífica. Y a partir, mira, a partir de los años 60, ¿bien? Hasta los 90, la coexistencia fue, uy, perdón, ahí está, relativamente pacífica entre ambos países. Bien, comenzamos a ser, o comenzaron a ser más diplomáticos, entraron también presidentes que vamos a ver que fueron de repente más negociadores, personas que son tratables, llamado el periodo de la distensión, liberar tensiones. Son años de buenas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La coexistencia pacífica se va a iniciar con los gobiernos de John F. Kennedy y por el lado de Estados Unidos y Nikita Khrushchev por el lado de la Unión Soviética, bajo la ayuda del Papa Juan XXIII desde el Vaticano como intercesor entre ambos países. Bien, acá se van a dar una serie de acontecimientos. A ver, perdón. El primero, que es en el año 1963, donde se firma el Tratado de Moscú, por el que se van a prohibir las bombas o las pruebas tan siquiera atómicas, porque si bien es cierto, los países no se lanzaban entre ellos bombas atómicas, pero sí hacían pruebas. Entonces una prueba también es una provocación de alguna manera, o cómo se podrían tomar, ¿no? Pero se tomaban como actos pues muy peligrosos. Es por eso que lo que se hace primero, o sea, lo primero, lo que me acerca a esa coexistencia pacífica es la firma, ¿no? La firma de ese tratado que es tan importante y tan histórico, chicos, donde se da esta firma de que, ok, vamos a parar las pruebas atómicas porque no queremos llegar a una guerra y porque no son necesarias, por lo tanto. Bien, se prohíben. Después, algo, quizás lo que más permitió, chicos, el hecho de que se pudiera llegar a varios acuerdos, a un consenso, fue el gobierno de Mikhail Gorbachev. Bien, Gorbachev es todo un personaje aquí en la coexistencia pacífica. No se puede hablar de la coexistencia pacífica o fin de la Unión Soviética si no se habla en sí de Mikhail Gorbachev, ¿ok? Quien asume el poder y emprende, y lo primero, y él es muy conocido aquí, chicos, y atentos, esto ha sido pregunta en algunos exámenes, lo que son las reformas que Gorbachev aplica para la Unión Soviética. Bien, y una de ellas es la perestroika. Bien, la perestroika consiste en toda una reestructuración completa del Estado para lograr, ¿qué cosa? La agilización del crecimiento del país. De por sí, cuando ya estás hablando de reestructurar en una economía, en una organización política, económica y social que es netamente comunista y que ha sido tan cerrada y que no se había reestructurado en muchos años, ojo, en muchos años, entonces ya podemos hablar de una apertura de mente, de que Gorbachev se iba a preocupar por cambiar ciertas cosas del Estado que pudiesen abrir el crecimiento. Lo primero, por ejemplo, chicos, lo primero que se abre aquí con la perestroika es una economía, ya abrir el país a diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, en esta época de la coexistencia pacífica es donde se permite por primera vez que las transnacionales, las empresas transnacionales ingresen también a Rusia. Bien, en este caso la Unión Soviética, ¿sí? El glasnost, que significa la transparencia hacia el exterior, ¿verdad? El poder ser transparentes, porque antes de esto, en realidad, la Unión Soviética era un país bastante hermético, bastante cerrado,
¿no? Es como si ahorita de repente habláramos nosotros de Corea del Norte. Podemos tener muchísima información de Corea del Norte, no es tan fácil, no es tan sencillo. Este país no es transparente para con su exterior. No es un país muy reservado, que hay muchas cosas que de repente no se saben. Bien, pero el Glasnost, lo que nos dice Gorbachev es, bueno, a partir de ahora se van a poder abrir hacia el mundo, ¿no? A las conversaciones, ya no va a haber tanto hermetismo, sino que también vamos a participar de algunos eventos internacionales, vamos a de repente informarnos sobre algunos temas, ¿correcto? Y mantener informado al mundo, ¿por qué no? A ver, ok. Ahora, después de largos, de repente, diferentes intercambios, diferentes reuniones, chicos, la foto que ustedes observan en la derecha de su pantalla, bien, él es George Bush padre, no, de George Bush padre, y Mikhail Gorbachev. Esta foto es histórica, bien, porque imagínate verlos así, ¿no? Después de que la gente había vivido todo el proceso de Guerra Fría, de que la gente los había visto totalmente peleados y se pensaba que esto nunca se iba a poder dar. Sin embargo, sí se dio, ¿no? Se dio la conversación entre ambos, entre Mikhail Gorbachev y George Bush, en 19 de noviembre de 1990, donde firman un documento en el cual se pone fin, formalmente reconocen que están en una guerra fría y por fin lo terminan el 19 de noviembre del año 1990. Bien, esto genera consecuencias y una de las principales es con lo que prácticamente empezamos también este tema el día de hoy. Bien, que fue la reunificación de Alemania, ¿no? Alemania se vuelve a juntar, se vuelve a reunificar. Luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Berlín van a quedar divididas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entre Occidente, la República Federal, y Berlín Occidental, y una parte oriental, que era la República Democrática Alemana, que era la zona que le pertenecía a la Unión Soviética, ¿verdad? Ya te conté eso al comienzo, yo sé que tú te acuerdas. Bien, entonces, cada uno de los sectores aplicaba modelos distintos y tuvo una evolución por separado. Es decir, y eso les expliqué al comienzo de la clase, ¿verdad? Que algunos se conectaron después, bueno, se les voy repitiendo. Alemania quedó totalmente dividida por este muro, el famosísimo muro de Berlín, ¿no? Que divide a el sector occidental de oriental, ¿verdad? El sector oriental que le pertenecía a la Unión Soviética y el sector occidental que le pertenecía, bueno, en general a Norteamérica, pero también parte a Francia y parte a Inglaterra. Bien, entonces cada uno de estos sectores les había explicado de que la Unión Soviética para su sector aplica sus políticas económicos sociales. Bien, mientras que por el otro lado, Estados Unidos para su sector aplica también sus propias políticas económicas sociales, económicos-sociales. Entonces, ambos sectores van a crecer de manera diferente, cada uno con su propia economía. Les decía también yo que la Unión Soviética no dejaba ingresar a transnacionales, empresas como, por ejemplo, en esta época, chicos, ya existía lo que es Kentucky, McDonald's, la Coca-Cola Company, ¿no? Son empresas muy conocidas y son transnacionales. Estas transnacionales no dejaban, o mejor dicho, los rusos no dejaban que estas empresas ingresen a su país, ¿bien? Luego de la caída de 1961 se construyó el muro de Berlín, el cual separaba los dos sectores, ¿bien? Y en 1990, luego de la caída del comunismo en la República Democrática Alemana, se pacta la reunificación de las dos Alemanias en octubre. Y en diciembre se realizaron elecciones conjuntas, resultando elegido el presidente Helmut Kohl, ex canciller de la República Federal de Alemania y artífice del proceso. Bien, y por fin, chicos, puede caer, en realidad la caída de este muro de Berlín, porque las personas cuando se enteran de que ya son libres, de que ya se acabó el comunismo en la República Democrática Alemana, cuando ya saben que son conscientes de su libertad, llegan hasta la misma muralla y hay muchas imágenes, videos impactantes de ese momento, cuando las personas con lágrimas en los ojos, ellos mismos incluso van y comienzan a tumbar parte del muro, ¿no? A tumbar parte del muro en símbolo, y para ellos, como les digo, ¿no? En símbolo de la libertad, en símbolo de que ya podían por fin
caminar hacia el otro lado de manera libre. Era increíble que dentro de tu misma ciudad no pudieses pasar de un sitio a otro, estando en tu misma ciudad, porque muchos estaban, como les digo, Berlín queda dividido, ¿no? En Berlín Oriental y Berlín Occidental, la misma Berlín queda dividido, porque la división la hacen partiendo también desde Berlín. Bien, entonces ese es un tema también, ¿no? Es todo un proceso para este país. ¿Sí? Listo, chicos, con el muro de Berlín es una de las caídas, de repente una de las formas más simbólicas de ver, y quise terminar con esta parte, ¿no? De ver cómo termina la Guerra Fría, un proceso bastante complicado, bien, bastante distinto de repente, ¿sí? Porque no vemos enfrentamiento directo entre ambos países. Hemos visto muchísimos conflictos entre otros países y hemos visto el actuar de Estados Unidos, el actuar de la Unión Soviética, pero a través de terceras personas, ¿no? O a través de repente de apoyo, a través de apoyo militar, a través de armamento, correcto, de esta manera. Ahora viene lo bueno, chicos, ¿sí? Ahora viene lo bueno. Voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundito, por favor. A ver, aquí está. Listo. Vamos a ver. A ver, yo los leo. Tengo algunos chicos aquí por el chat, ¿bien? Por el Zoom. A ver, ¿qué me pueden decir de la 1? ¿No? Voy a ver, hacerlo un poquito aquí más grande. Bien, ahí está. Eso es lo máximo. Yo sé que después de esto, de lo que hemos trabajado hoy día, van a poder contestar estas preguntas de manera fácil y sencilla. A ver, uy, ya tengo 5 respuestas por el chat. A ver, 6 respuestas. A ver, voy a leerlas. A ver, dice, la Guerra Fría, perdón, entre Estados Unidos y la Unión Soviética duró muchos años. El primer paso para acabar con la misma fue la reunión en 1961 de sus gobernantes, bien, y se dijo, muy bien, a ver, yo tengo aquí la respuesta de Patrick, de John, de María, de Luis, de Keila, de Maricielo, excelente, chicos, muy bien, han estado muy atentos, los felicito. Efectivamente, la primera con lo que empieza, ¿verdad? Duró muchos años, sí, pero la primera reunión, el primer pasito hacia la coexistencia pacífica, hacia acabar con esto, fue, aquí está, Kennedy y Khrushchev. Muy bien, chicos. Ahora, 2. La Guerra Fría se inició. ¿Cuándo es que se inicia este conflicto, chicos? A ver, ¿qué me dicen? Patrick ya me mandó su respuesta. ¿Qué me dicen los demás? Ajá, ya tengo también de John, tengo de María, tengo de Camila, tengo de Maricielo sus respuestas, de Keila. Muy bien, la respuesta es después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, ¿bien? Después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en las Malvinas, que enfrentó a Gran Bretaña y Estados Unidos, se inició, ya, a ver, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina. Este está interesante, bien, este de repente, a ver. La Gran Bretaña se inició ¿en qué año? A ver, ¿qué dicen, chicos? Porque, ojo, lo que pasa es que esta guerra de las Malvinas se da en este contexto, ¿bien? También podemos tomarlo porque se da en este contexto, en el contexto de Guerra Fría, pero esa guerra se produce en el año 1982, muy bien, es una guerra que, si bien es cierto, ya no hemos tenido tiempo de ver de manera general, bien, o mejor dicho, de estudiarla mucho más, pero sí, también se da en este contexto, bien, en el contexto de Guerra Fría. En realidad, chicos, dentro del contexto de Guerra Fría hay muchísimos conflictos, guerras, que ya cuando estés en la academia y veamos el tema en específico lo vamos a estudiar, ¿sí? Ahorita estamos viendo preguntas también de UNAC para fortalecer eso, ¿bien? Que son preguntas que han venido en exámenes y que se pueden repetir también. ¿En qué episodio se considera que estuvo más próximo el inicio de la Tercera Guerra Mundial? A ver, si la sabes. ¿En qué episodio fue el que te dije que estaba a punto? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué me dice John, Luis, ajá, John, Keila, Maricielo, ajá? Muy bien, chicos. Excelente, ustedes son lo máximo. La crisis o la guerra, la crisis de los misiles, ¿no? Es conocida como la crisis de los misiles, ya sabes. Aquel momento, bien, aquel momento en el cual
casi, casi, se estuvo así de cerquita, pero muy, muy cerquita de empezar un conflicto, ¿no? Estuvo muy, muy cerca de que se empiece un conflicto, ya saben por qué, ¿no? La perestroika simboliza la derrota del y el retorno. A ver, aquí los quiero ver. Ujú. ¿Qué dicen, chicos? La perestroika simboliza la derrota del... Muy bien, Patrick, Keila, yo tengo sus respuestas. María, Maricielo, Luis. Ujú. Sí, yo les mencioné, chicos, que por la perestroika, por ejemplo, ya ellos empezaron a abrir a comercios internacionales. Bien, y si yo me abro al comercio internacional, ¿qué estoy dejando de lado entonces? ¿Qué tipo de sistema estoy dejando de lado? Bien, el sistema socialista, comunista, socialista en este caso, y le doy paso al retorno del capitalismo. Bien, entonces, eso es lo que yo puedo inferir allí. Es una pregunta, mira, que a pesar de ser pregunta para marcar, tenías que haber inferido eso. Y eso está excelente, bien, muy bien. A ver, ay, perdón, ahora sí. Listo. La desintegración de la Unión Soviética es consecuencia de qué? A ver, aquí te veo. La 6. ¿Qué dices? Patrick, muy bien. Maricielo también, muy bien. Yo imagino que si están en el Facebook también están contestando las preguntas, ¿no? También deben estar marcando. Ajá, Maricielo, Luis, Patrick. Muy bien, chicos. La desintegración de la Unión Soviética va a ser consecuencia no del Plan Marshall, no del Tratado Maastricht, ¿okay? Que no tienen sí que ver, no de la Unión Europea tampoco, ni de la influencia política de los Estados Unidos, no. La desintegración de la Unión Soviética, miren chicos que las preguntas de UNAC a veces son un poquito para inferir, bien, a partir de lo que uno trabaja. Ahora, tú sabes que a partir de que si sea Mikhail Gorbachev, y por eso te digo que es un personaje muy importante, porque él, con la aplicación de estas políticas se abre a los mercados internacionales en todo sentido. Entonces, con eso le estoy dando el paso que se desintegre mi Unión Soviética. La Unión Soviética se había formado, chicos, y atentos aquí, a la Unión Soviética se había formado del comunismo. Bien, antes era Rusia, ¿no? Imperio Ruso era, antes de 1917 era Imperio Ruso. Después de Imperio Ruso pasa a llamarse Unión Soviética a partir de la revolución, ¿no? ¿Y por qué Unión Soviética? ¿Por qué la unión de los soviets? Bien, ¿y quiénes son los soviets? Los soviets eran los conjuntos, acuérdate, ¿no? Los soviets eran como las células de la Revolución Rusa. Eran conjuntos de personas conformadas por campesinos, obreros y algunos soldados militares. Bien, esos grupos, ¿no? Formados y agrupados, formaban los soviets. Y el símbolo de los soviets era la hoz y el martillo. Algunos piensan que la hoz y el martillo la generó, la formó, la creó Sendero Luminoso, ¿no? Y cuando inmediatamente asociamos esa imagen a Sendero Luminoso. Pero no es así. La hoz y el martillo fue creada en la época de la Revolución Rusa, ¿bien? Que simbolizaba los soviets, la hoz de los campesinos y el martillo de los obreros, juntos. Y eso significaba los soviets, ¿bien? Y por eso se llama Unión Soviética. ¿Correcto? A ver, ahí de repente, porque la pregunta me dice la desintegración de la URSS, entonces ahí yo tengo que saber dos temas, ¿no? Tengo que saber Unión Soviética y tengo que saber también lo que es coexistencia pacífica, ¿correcto? Entonces, claro, la Unión Soviética, que era esta unión comunista que se había formado durante la Revolución Rusa, se desintegra ya con esta aplicación de la perestroika, porque la perestroika hace que Rusia, bueno, la Unión Soviética, se abra a mercados internacionales. Entonces es algo muy importante, ¿sí? Muy importante ya a tener en cuenta, chicos. A ver, ¿qué dicen? La 7. Una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue, ¿cuál fue? Ay, muy bien, Patrick y John, yo lo mencioné, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
¿Cuál es la respuesta aquí, tal cual? No es la corrupción de Mikhail Gorbachev, tampoco la impopularidad del Partido Comunista, los elevados impuestos de la... Tampoco fue. Chicos, aquí la respuesta, sí, correcta, tal cual, fue los excesivos gastos que ellos hicieron. Bien, más que la crisis en la economía, que podría ser una consecuencia, pero una considera aquí la respuesta como los excesivos gastos que ellos tuvieron en la carrera armamentista. Bien, esa es la respuesta, no se preocupen. Sí, esa es la respuesta, los excesivos gastos militares. ¿Cuál es el país que se alzó como una segunda potencia después de la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿cuál es el país que se alzó como una segunda potencia después de la Segunda Guerra Mundial? Ya vimos a la Unión Soviética. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí es Estados Unidos. Bien. Estados Unidos. A ver, a ver. El Pacto de Varsovia fue formado en 1951 por los países comunistas con el fin de contrarrestar, a ver, yo sé que tú lo sabes, vamos. A ver, vuelvo a leer la pregunta. El Pacto de Varsovia fue formado en 1951 por los países comunistas con el fin de contrarrestar, mientras los países comunistas, es que es el nombre, ya sé por qué no la sacan aquí, es el nombre, la OTAN, ¿correcto? Profesora, pero acá no dice la OTAN, no, el Pacto del Atlántico, exacto, muy bien, a la OTAN se le conoce como el Pacto del Atlántico, ¿ok? La OTAN es la Organización Atlántica y el Pacto del Atlántico, ¿ok? Aquí el nombre, muy bien, chicos. Muy bien, el Pacto del Atlántico. Ajá, OTAN o el Pacto del Atlántico. Y acá, mira, te hace, uy, cuidado, que UNAC te ha hecho 2 veces la misma, una pregunta bastante parecida. Acuerdo firmado para contrarrestar a la OTAN. ¿Cómo se llamó? A ver, ¿qué dices aquí? Ajá, muy bien, John, Patrick, excelentes, no máximo, chicos. Muy bien, entonces ya sabe, OTAN o Pacto del Atlántico también es completamente válido, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, y aquí, tranquilo, tranquilo, es el Pacto de Varsovia, ¿correcto? El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era para contrarrestar. Efectivamente, chicos, y qué bueno que hayamos aprendido en realidad tanto el día de hoy. Yo los felicito, como siempre, por estar repasando. Los que están por el Facebook también, espero que hayan podido responder las preguntas también con sus compañeros que están aquí. Los chicos que están por el Zoom son los que pues ya están participando de la academia, a quienes felicito y que veo que cada vez están mejorando y espero que cada vez se sumen más. Estoy en realidad, sí, muy contenta de que vamos a empezar este nuevo ciclo, ¿ok? Este nuevo ciclo, que es un ciclo de repaso, es un repaso intensivo, chicos, y como les comentaba al comienzo, no necesariamente tienes que estar a punto de postular, porque yo pienso que es un ciclo donde te vas a probar, ¿no? Vas a probar, vas a probarte, porque va a ser full práctica, ¿bien? Va a ser full práctica, vas a poder ver qué tanto de repente, si es que no vas a postular ahora, entonces puedes saber qué tanto sabes, y si vas a postular, pues muchísimo más todavía, te va a servir mucho más, ¿no? Va a ser full repaso, full preguntas en lo que es historia universal, que va a ser mi curso, el que voy a llevar a cargo. Bien, como dice ahí, está dirigido, aparte se ofrecen otros ciclos, pero bueno, este que va a empezar el 28 de junio, va a estar lleno de lo que son preguntas, chicos, ¿sí? Preguntas, así como estamos trabajando ahora. Sí va a haber un poco de teoría, porque como ustedes han visto, cuando hacemos preguntas es necesario resolver un poco de teoría, fortalecer la teoría. A veces hay términos, ¿no? Es muy importante. Este repaso es exclusivo para UNAC porque las preguntas que toman las universidades son diferentes. Las preguntas que toma Villa no son iguales a las que toma UNAC. A veces las de UNAC son un poquito más para inferir algunas cosas, y para eso estamos nosotros los profesores, para poder apoyarte, para poder ayudarte al respecto, para que te sientas familiarizado y cuando veas el examen estés muy consciente del tipo de preguntas. Bien, y si quieres aprender en general, si quieres hacer tu repaso, pues adelante. Ahora, también hay otros ciclos, chicos. O sea, también hay otros ciclos que tenemos, por ejemplo, el semestral, bien. Tenemos el ciclo anual, que es preparación integral, ¿no? El ciclo repaso, bien.
y el ciclo preuniversitario, ¿no? Que aquí hay chicos de cuarto, de quinto de secundaria, que también se conectan, pues, incluso en las tardes, ¿no? En otros horarios, porque a veces en la mañana están en el colegio y en las tardes están aprovechando desde ya su tiempo en poder prepararse para estos, para cualquiera en realidad, porque este ciclo preuniversitario es general, hacemos todos, ¿bien? Y preguntas de todas las universidades, una miscelánea ahí de todo un poco, y damos bastante refuerzo teórico, aparte de tus separatas, también estos PPT son compartidos, entonces vas a tener bastante material para que puedas trabajar, ¿bien? Este ciclo que empieza, chicos, que es un mes, es un mesecito nada más, ¿no? Es un mesecito nada más en lo que no es un gasto, sino una inversión, porque qué mejor que invertir en tus estudios, ¿no? No hay absolutamente nada mejor que no sea, pues, que puedas invertir en tus propios estudios. Bien, chicos, mis sinceras felicitaciones a todos los que han participado. Ahorita a ver, voy a ver si por el chat del Zoom, y a los que están desde el Facebook, de repente voy a pedir que cuelguen también las diapositivas, y a los del Zoom no se vayan, les voy a enviar chicos, no, definitivamente no, a ver, les voy a enviar las diapositivas, igual a los que están desde el Facebook soliciten las chicos para que les pueda enviar y tengan ahí la información, a los que están en el Zoom les estoy enviando por el chat para que las puedan descargar y estudiar, sí, que les va a servir de mucho, chicos, descárguenlas, estudienlas, manténganlas ahí guardadas, repásenlas, bien, ahí están, ya les llegó, a los que están en el Facebook después les voy a pedir que se los compartan o pidan ahí que se les comparta para poder responderles si no, y compartirles las diapositivas, ¿ok? Les agradezco mucho, chicos, su atención, el hecho que, como siempre les digo, que inviertan su tiempo en estudiar. Ahí está el número de teléfono al cual ustedes se pueden comunicar si es que tienen interés en matricularse. Pasen la voz, pueden compartir el seminario, pueden compartir los distintos seminarios para que también el conocimiento llegue a más personas, porque ya sabes que conocimiento es poder, como siempre les digo en realidad. Bien, mis felicitaciones, hemos tratado un tema muy importante, espero que a partir de ahora sepas diferenciar muy bien entre lo que son estas dos ideologías, que son mucho más profundas y que de repente se puede hablar mucho más. Pero bueno, hoy día, de manera general, estoy contenta con lo que hemos podido entender y con lo que hemos podido aplicar, y que ahora sí puedes hablar de propiamente de lo que significan estas teorías, ¿bien? A ver, aquí están los chicos participando por el chat del Zoom. No, yo digo que la mejor inversión es en educación, ¿correcto? Listo, chicos, entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho, ¿sí? Averigüen acerca de sus ciclos para ver en cuál se pueden ustedes matricular. Felicitaciones a los que han estado siguiendo la clase, respondiendo las preguntas, ¿sí? Mis más sinceras felicitaciones y mi orgullo, por supuesto, por haber estado en toda la clase, ¿sí? Listo, chicos, se me cuidan, ¿sí? Cuídense mucho, estar atentos con esto de los temblores, hay que cuidarse, hay que estar atentos. El próximo martes va a haber un simulacro a nivel nacional, pero familiar, así que estar atentos a estas situaciones también, ¿ok? Listo. Cuídense, chicos, un abrazo, nos estamos viendo, hasta luego, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Padula.